Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos ven por el internet y por este medio de comunicación. Hoy, hermanos, continuamos con nuestra serie La Gran Comisión. Aleluya. Este es el tema número 15 y la enseñanza que hoy día vamos a ver es ¿qué es el discípulo en esta tierra? Primera parte. Vamos a ponernos de pie por reverencia a la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 13. Así dice el Señor: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, hermanos, recuerden la gran comisión. La gran comisión dice que nosotros debemos formar ¿qué? Discípulos. Ya sabemos cómo se debe de formar a los discípulos. Luego de eso, Dios les dice la verdad, lo que cuesta seguir a Jesús. Él no miente y Él les dice lo que va a venir, las persecuciones, gloria a Dios, que van a hablar mal de los discípulos, que los van a odiar, los van a difamar y todo eso. Luego el Señor Jesús nos dice que vamos a ir al terreno de los hechos, que no vamos a solamente, gloria a Dios, aleluya, tener un conocimiento intelectual, sino que este conocimiento intelectual que llevamos o que tenemos que ponerlo en práctica en nuestras vidas. Tenemos que, gloria a Dios, vivir lo que predicamos. ¿Están entendiendo? Amén. Ahora, gloria a Dios, aquí surge una pregunta. ¿Qué es la sal? ¿Para qué sirve la sal? ¿Y por qué Jesús comparó a los discípulos con la sal? Vamos a ver primeramente en lo natural. La sal era y es un condimento esencial, el más importante y necesario para la alimentación de los seres humanos. Aleluya. ¿Sabían que la sal era abundante allá en Israel? Especialmente en la zona del Mar Muerto. De ahí viene su nombre, Mar Muerto, porque era tan salina esa agua que, gloria a Dios, aleluya, no podía producir vida, no podían crecer algas, y los animales mismos podían vivir en ese lugar. Ahora, en lo espiritual, gloria a Dios, la sal, ¿qué significa? ¿Qué es la sal? Hermanos, la sal somos nosotros, los discípulos, los cristianos. Y somos el condimento más importante en este mundo. Es más, si no existiría cristianos en este mundo, seguramente esta creación ya Dios la hubiera exterminado. ¿Se acuerdan? Gloria a Dios, aleluya, cuando Dios tenía que destruir Sodoma y Gomorra. Y ahí intercede Abraham: Señor, no la destruyas. Si hubiera 50 justos, si hubiera 40, si hubiera 30, si hubiera 20, pero no había ni un justo, hermanos. Aleluya. No había. ¿Y qué hizo el Señor? Por esa causa la destruyó. Aleluya. Hermanos, si Dios está reteniendo su ira, el juicio, hermanos, es por sus hijos, es por los cristianos. Porque nosotros como sal estamos preservando la vida de este mundo, de esta creación, hermanos. Y el día que nosotros partamos, ahí Dios va a destruir toda esta creación, a todos esos hombres perversos y malos. Ahora, vamos a contestar la segunda pregunta. En lo natural, ¿para qué sirve la sal? ¿Para qué? Para sazonar los alimentos. Eso no solo es de ahora, es desde antes. Vayamos a Job capítulo 6. Job capítulo 6, versículo 6. Gloria a Dios. Y miren lo que dice en su primera parte. Job capítulo 6, versículo 6.
¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Se podrá comer lo desabrido? ¿Verdad que no? Gloria a Dios. Cuando alguien quiere comer una rica sopita, un picantito de pollo, cualquier platito que uno se antoje, gloria a Dios, tiene que tener la medida exacta de sal, ¿sí o no? Porque cuando no tiene mucha sal, es desabrida. ¡Ay, qué fea está esa comida! Pero cuando tiene mucha sal, pasa lo mismo. ¡Ay, está muy salado, qué feo! Pero cuando tiene la medida exacta, ¡ay, qué rica estaba esta sopa! ¡Qué rica estaba este picante de pollo! ¡Qué rico estaba, gloria a Dios, este chicharrón! ¿Por qué? Porque la sal tenía su medida exacta. Ahora, ¿se imaginan si no hubiera sal en el mundo? ¿Ah? ¿Con qué resaltaríamos los sabores? Todo parecería igual. ¿Alguna vez, gloria a Dios, aleluya, han tratado de comer? O mejor dicho, no es que hayan tratado. ¿Alguna vez a la esposa se le olvidó poner sal, gloria a Dios, al pollo? ¿Y han probado el pollo así sin sal? No tiene ningún sabor. O pasa lo mismo con la carne y con cualquier alimento. ¿Saben qué es lo que hace resaltar el sabor de las diferentes comidas, de los diferentes ingredientes, gloria a Dios, para servir un plato? ¿Saben qué? Es la sal. La sal, gloria a Dios, la sal hace resaltar los sabores, gloria a Dios, de los alimentos, por si no lo sabían. Y si no hubiera sal, ay, todo parecería igual, todo desabrido. ¿Quién podrá comer eso? Como dijo Job. Nadie. Ay, guácalas. Hermanos, se dice que la sal por lo menos tiene 14,000 usos que son de beneficio para el ser humano. Vamos a ver solo algunos ejemplos, porque se imaginan si vemos los 14,000, en ahí se nos va toda la prédica, y eso ni nos alcanza. Hermanos, ¿sabían que el cuerpo humano, y cuando consumimos sal, ayuda a regular el ritmo cardíaco? Amén. ¿Sabían o no? Amén. Amén. También la sal ayuda a prevenir los calambres. Gloria a Dios. Cuando te deshidratas, es por falta de sal. ¡Ay, me está dando un calambre! O cuando haces mucho deporte y comienzas a transpirar, gloria a Dios, y botas sal. Y más tarde, cuando descansas o estás descansado, de pronto te agarra un calambre. ¡Ay, ay! Eso es porque tu cuerpo te está diciendo que es falta de sal. También la sal evita la osteoporosis, por si no lo sabías. Es bueno que las mujeres, gloria a Dios, coman la medida exacta de sal. También la sal es un regulador del sueño. También mantiene el equilibrio del azúcar. Escuchen, el cuerpo humano no puede vivir sin sal. Si le faltaría sal a nuestro cuerpo, hubiera un desequilibrio y no tuviera un correcto funcionamiento. Gloria a Dios, nuestro cuerpo. Por eso la sal es muy importante. Pero el exceso de sal produce enfermedades. Te puede producir la hipertensión arterial, te puede dañar los riñones, gloria a Dios, te puede causar diabetes, etcétera, etcétera. Aleluya. Por eso tiene que ser en su medida exacta. La sal también sirve para conservar los alimentos. En la antigüedad, hermanos, la sal era conocida como el oro blanco. ¿Por qué? Porque en la antigua Roma, hermanos, se les pagaba con una porción de sal. Aleluya. La sal era muy valiosa en ese tiempo, de mucha estima. Aleluya. ¿Saben por qué? Por el poder de conservación que tiene la sal. Aleluya. Hermanos, cuando había una guerra en la antigüedad, los soldados llevaban sal. ¿Para qué? Para salar los alimentos.
¿Para qué? Para que les durara más tiempo. Gloria a Dios. Porque no sabían cuánto tiempo iba a durar una guerra. Podía durar meses, inclusive años. Entonces, si ellos cazaban, iban a cazar una liebre, gloria a Dios, un cervatillo, un ciervo. Entonces, para que la carne no se pudriera, le echaban sal. Y esto también hacían, gloria a Dios, aquí en Bolivia nuestros antepasados, por si no lo sabían. Principalmente, gloria a Dios, en estas partes de Perú, Bolivia y Ecuador, parte de Colombia. Los incas, aleluya, tenían, gloria a Dios, la costumbre de hacer charque. Tal vez en otros países que nos ven no entienden, pero el charque es una carne seca, deshidratada. Y para que no se pudra, porque si tú tratas de hacer charque sin sal, la carne se va a fermentar, se va a podrir. Entonces le echaban sal y de esa manera se conservaba ese alimento y podía durar meses, años. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Entonces los soldados sabían eso. Por eso en la antigüedad era muy valioso, porque cuando iban a la guerra llevaban sal para salar los alimentos para que les durara más tiempo, gloria a Dios, el alimento. ¿Sabían que una pizca de sal en la leche ayuda a conservar la leche por unas semanas más? ¿Sabían eso o no? Si, gloria a Dios, alguien se puso mal o están de viaje y tienen por ahí muchos litros de leche, échenle sal y va a conservar la sal unas semanas más esa leche. Gloria a Dios, aleluya. También la sal sirve para la industria química. Lo usaban para fabricar bicarbonato de sodio, un montón de medicamentos, los sueros, aleluya, en la peletería, para conservar las pieles, para fabricar vidrio, jabón, plástico, papel, cosméticos. Es impresionante el uso que tiene la sal. Ahora, ¿para qué sirve la sal en lo espiritual? Hermanos, en el Antiguo Testamento, la sal la usaban para los sacrificios que se ofrecían a Dios y tenían que ser sazonados con sal. Vayamos a Levítico, capítulo 2, versículo 13. Para que entiendan que todo lo que dice en la Biblia no es casualidad. Siempre tiene una enseñanza, siempre tiene un mensaje. Levítico capítulo 2, versículo 13. Miren lo que dice el Señor. Y esto practicaban. Era un simbolismo espiritual en el Antiguo Testamento. Y sazonarán con sal todas las ofrendas que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Es decir, que cuando hacían un sacrificio, mataban a la ovejita, mataban, gloria a Dios, al becerrito, derramaban su sangre y la sazonaban con sal. Y tenía que ser la medida exacta, porque después de hacer cocer el animal sacrificado, se lo comían los sacerdotes. Y si era muy salada, ¡ay, qué asco! Yo no como esto, ¿se dan cuenta? O si estaba sin sal, ¡ay, qué asco! Está desabrido este cabrito. Perdón, este corderito. Entonces tenía que ser la medida exacta. Aleluya. Entonces Dios dijo, y fue un pacto, tenía que haber sal siempre en todas sus ofrendas. Pero Dios prohibía que las ofrendas sean con levadura o con miel. No podía sazonar la ofrenda con miel. Ay, es que para que sea más rico. O con levadura. No. Miren lo que dice ahí mismo en Levítico capítulo 2, pero en el versículo 11. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Ahora aquí surge una pregunta. ¿Por qué con sal y no con levadura y miel? ¿Qué nos enseña esto? Esto tiene una enseñanza. La idea aquí es que Dios rechaza todo lo que produjera fermentación y decadencia, pero la sal preserva. Por eso cuando dice Dios pacto de sal, está hablando de algo duradero, de algo eterno.
Vayámonos a Números, capítulo 18, para que entiendan con claridad qué es lo que significa la sal. Gloria a Dios. Números, capítulo 18, versículo 19. Por favor, capten, porque después cuando lo apliquemos a la iglesia, gloria a Dios, no van a encontrar sentido si no atienden. Miren lo que dice. Números, capítulo 18, versículo 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, les he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo. Porque estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Entonces, ¿qué simbolizaba la sal en lo espiritual? Un pacto duradero, un pacto eterno. El pacto que Dios había hecho con los judíos es eterno. Por eso, hermanos, gloria a Dios, aleluya, el pueblo de Israel, la nación de Israel, no está desechada por Dios, por si acaso. Si es verdad que ahora el judaísmo es anticristo, porque todas sus enseñanzas van en contra de Cristo, hermanos, Dios no los ha desechado, porque Él va a cumplir su pacto, es un pacto eterno. Y después, hermanos, gloria a Dios, de todo el juicio que va a venir sobre el mundo, Dios va a restaurar a Israel. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios, porque Dios tiene un pacto eterno con Israel. Eso significa la sal, y más adelante lo vamos a ver. Aleluya. También la sal era un símbolo de purificación. Vayámonos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 19. Y lo vamos a leer hasta el 21. Miren lo que dice el Señor. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocado esta ciudad es bueno. Como mi Señor ve más, las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sanaré estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Entonces, la sal también es un símbolo de purificación. Por eso nosotros somos sal, porque hemos sido purificados, hermanos. Ahora estamos limpios. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Escuchen bien. Pero el exceso de sal en los suelos, en la tierra, causaba infertilidad. Y eso era una especie de juicio. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 23. Estamos viendo para qué sirve la sal. Ya lo vimos en lo natural, para qué sirve. Ahora estamos viendo en lo espiritual, para que ustedes entiendan bien cuando hablemos de la iglesia de Cristo. Aleluya. Deuteronomio capítulo 29, versículo 23. Azufre y sal abrazada toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, los cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Entonces, cuando Dios destruyó, hermanos, Sodoma y Gomorra y esas dos ciudades, gloria a Dios, aleluya, Adma y Zeboim, echó azufre y sal, porque el exceso de sal produce infertilidad. Ejemplo, a ver, ustedes vayan a tratar de sembrar algo en el Salar de Uyuni. ¿Será que se puede? No, porque hay exceso de sal. Esa tierra es infértil para la producción. Entonces también la sal es un símbolo de infertilidad. Aleluya. Te alabamos, Señor. Por eso, hermanos, cuando había una guerra entre dos naciones, entre Israel y los filisteos o los jebuseos, etcétera, etcétera, cuando el ejército ganaba, ¿qué es lo que hacían? Derramaban sal sobre esa tierra conquistada. ¿Para qué? Para volverla infértil.
Abramos nuestras Biblias en Jueces, capítulo 9, versículo 45. Libro de Jueces, capítulo 9, versículo 45. Miren lo que dice el Señor. Jueces, capítulo 9, versículo 45. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad y mató al pueblo en que ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. O sea, Abimelech, después de conquistar, echó sal sobre toda esa tierra. ¿Para qué? Para volverla infértil. Porque el exceso de sal, hermanos, es juicio. Génesis capítulo 19, versículo 26. ¿Se acuerdan lo que le pasó a la mujer de Lot? Génesis capítulo 19, versículo 26. Aleluya. Miren lo que dice. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió en estatua de sal. Eso vino como un juicio. Así como la tierra se vuelve infértil por el exceso de sal, a esta mujer le vino un juicio de sal. ¡Pah! La hizo infértil. Ya no servía para nada y se convirtió en una estatua de sal. ¿Están entendiendo? Ahora, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué Jesús comparó a los discípulos con la sal? Ahora vamos a entrar de lleno al estudio. Volvamos al Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículo 13. Ahora ya conocemos más sobre la sal. ¿Y por qué Jesús nos comparó con la sal? Vamos a verlo. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, escúchenme bien. Ahora, aquí hay una confusión, porque, gloria a Dios, muchas veces hay gente que piensa que por bautizarse ya son hijos de Dios, ya nacieron de nuevo. ¿Por qué? Porque lastimosamente se le ha enseñado mal a los cristianos de hoy. Y piensan eso, que cuando viene el bautismo ya son salvos y que han nacido de nuevo. Pero esa es una mentira. Aleluya. ¿Por qué? Porque ustedes, ¿a cuántos han conocido que se han bautizado, que dicen que son cristianos, pero viven como si fueran mundanos? Siguen en el mundo, siguen escuchando música secular, siguen yendo al carnaval, siguen tomando, siguen bebiendo, siguen engañando, siguen mintiendo, siguen agrediendo, siguen peleando, siguen discutiendo, siguen vengándose. Gloria a Dios. Hermanos, eso no es nacer de nuevo. Escúchenme bien. El bautismo en el agua es algo simbólico. El bautismo en agua no tiene el poder para salvarte. Ya te lo he enseñado muchas veces. ¿Quién nos salva? ¿Quién nos salva? Cristo Jesús, el único. Y simplemente el bautismo es un símbolo, es una confirmación de nuestra fe y nada más. Pero no te salva el bautismo, no por eso has nacido de nuevo. Por eso aquí Jesús está asegurando, miren, vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, gloria a Dios. El discípulo que ha nacido en su corazón, que ha tenido un encuentro con el Señor, que ha hecho frutos dignos de arrepentimiento, ¿qué dice? Ya es sal, ya es sal. Gloria a Dios. Vosotros sois, no que llegará a ser sal. Por eso les he dicho, cuando alguien ha nacido de nuevo, cuando alguien es verdadero cristiano, inevitablemente va a cambiar. Inevitablemente va a ser otra criatura, va a ser otra nueva persona. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya es sal. Y esa persona ya puede influir. Gloria a Dios. Ya es de influencia en las personas que están a su alrededor. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Ahora alguien dirá, pastor, ¿qué es ser una influencia? Hermanos, ser una influencia es la capacidad de alterar o de cambiar la forma de pensar o de actuar de alguien. Vamos a ver unos ejemplos. Los padres son una influencia para los hijos, sí o sí.
Por eso, padres que están aquí, tengan mucho cuidado. Yo a veces cuando voy a alguna casa de algún hermano que visito de sorpresa y veo que su hijito está hablando ajos, pimientas, que le está pateando a su mamá, que le está jalando de sus cabellos, ¿dónde creen que aprendió eso? ¿Ah? Y a veces la mamá se ve, ay pastor, no sé de dónde aprendió este muchacho esto, seguro del vecino. No, lo aprendió de ti, lo aprendió de tu esposo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos una influencia. Tu hijo no va a hacer lo que le digas. Gloria a Dios. Porque hay gente que se quiere engañar. Hijito, vos anda a la iglesia, sálvate vos. Pero yo no, que al infierno me voy a ir. ¿Han escuchado la clásica de los papás? Pero el hijo no va a hacer caso a eso. Va a hacer lo que le debe hacer su papá. Si tú hablas mal de Dios, si tú eres un mal cristiano y le enseñas a tu hija o a tu hijo que ese es el cristianismo, tu hijo va a ser igual un mal cristiano. Por eso los padres no estamos cumpliendo con ese mandato de formar discípulos aún de nuestros hijos. Gloria a Dios. Y no nos damos que nosotros somos influencia para ellos. Y si ellos un día son borrachos, si un día son gritones, son malcriados, faltan el respeto, no respetan a los mayores, hablan malas palabras, ¿saben quién es el culpable? Yo les pregunto, ¿a quién creen que Dios le va a pedir cuentas? ¿Ah? ¿A tu vecino de al lado? ¿A tu mamá? ¿A su abuela? ¿Ah? ¿A tu hermano? ¿A su tío? No, a quien le va a pedir cuentas es a ti, porque tú eres la influencia. Y si tú te dices cristiano, yo soy cristiano, tu deber es ser una buena influencia para tu hija. Entonces nosotros los cristianos verdaderos somos influencia en este mundo. Pero ¿cuántos han oído hablar de los cristianos? No, yo no quiero ser cristiano, porque ese cristiano le pega a su mujer, toma, se va a fasear, tiene su amante, igual se va a las fiestas a bailar. Yo no quiero ser cristiano. Entonces, ¿será que esa persona ha nacido de nuevo? Aunque diga yo me he bautizado, pero pastor, no, tú no eres cristiano, porque tú eres mala influencia. Pero aquel que ha nacido de nuevo va a ser influencia. ¿Por qué? Porque cuando te van a ver en la calle y alguien te va a agredir y te va a hacer cualquier cosa, tú vas a actuar ¿cómo? ¿Cómo? Como sal, como un cristiano que eres. En tu casa no vas a gritar. Y si tienes algún problema, vas a hablar. Vas a ser ejemplo para tus hijos. Porque como padre tú tienes que enseñar a amar a Dios a tus hijos. Tienes que enseñarles a obedecer la palabra de Dios a tus hijos. Un muchacho que es cristiano verdadero y está en la universidad, va a ser influencia para sus amigos que están alrededor. Porque cuando haya fiestas, él va a decir, no, yo no voy. Va a ser influencia en su forma de hablar. Porque cuando hayan otros muchachos que hablan ajos, pimientas, hijo de tal, hijo de cual, él va a hablar con educación y va a ser influencia. Se va a avergonzar, ay, ¿qué me dirá? Yo soy mal hablado, hablo malas palabras. Entonces es una influencia, ¿sí o no? Cuando una muchacha en el colegio es honrada y de su amiguita se le cayó su celular, va y se lo devuelve, va a ser una influencia. ¡Qué buena muchacha! Y todavía van a decir, todavía sigue existiendo la gente honrada. No es que exista la gente honrada, todos los hombres somos corruptos, sino que esa muchachita es sal, es una verdadera hija de Dios. Y es una influencia en donde está, en su colegio. Por eso nosotros somos una influencia en este mundo. ¿Están entendiendo o no? Amén. Aleluya. Entonces, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de tratar con los demás, ellos, es una influencia que va de alguna forma a afectar a todas las personas que están a nuestro alrededor. Gloria a Dios. Pero, ¿se imaginan si, entre comillas, un supuesto cristiano en su casa grita, pelea, trata mal a todo el mundo? ¿Será que esa persona es sal? ¿Será que esa persona nació de nuevo? Pero para nada. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no es influencia para las personas que están a su alrededor. Miren lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 50. Es la misma enseñanza.
pero Marcos las relató de diferente forma. Miren lo que dice. 9. San Marcos capítulo 9, versículo 50. Aleluya. Miren. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Aquí estaba poniendo una metáfora, una analogía. Ya hablamos hace un momento. Si la sal, por ejemplo, señora, le falta sal a este sándwich de huevo, por favor, páseme sal. Y tú le echas sal y le echas sal y le echas sal. Y sigue desabrido. ¿Qué pasa? Ah, señora, cómprese sal porque su sal no sirve. Cámbiame por una sal buena que sale mi huevo. ¿Sí o no? Esto es un ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer la señora con esa sal que no sirve? ¿La va a guardar? ¿La va a conservar? No. ¿Qué va a hacer? La va a echar. Porque no sirve. Desechada. ¿Están entendiendo? Entonces, gloria a Dios, aleluya. Si un cristiano, aquí está poniendo una metáfora de un cristiano. Si un cristiano pierde la sal, algo pasó. Gloria a Dios. O es que tal vez nunca nació de nuevo. Se hizo insípida. Ya no es influencia. O sea, no, es más, nunca fue influencia para los demás. ¿Ese cristiano sirve para algo en el reino de Dios? No sirve. Porque nosotros somos diferentes. Hermanos, si nosotros somos igual que el mundo y hermanos, gloria a Dios, nuestra iglesia parece un espectáculo como hoy día hacen y comenzamos a hacer como el mundo, metemos el rap, metemos el reggaetón, metemos la cumbia, la cueca, metemos la diablada, así como hay en muchas iglesias. Hermano, esto es decir, nuestros parecen del mundo. Nosotros somos diferentes, somos influencia. Porque Dios nos ha llamado a ser santos. ¿Sí o no? Amén. Obedientes. Nosotros somos diferentes a los demás. Por eso dice, buena es la sal, pero si se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y miren el consejo que nos da. Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces, él recomienda, mantengan esa sal. O sea, mantengan esa influencia. Sean ejemplo. ¿Para quiénes? Para ellos. Para la gente que está alrededor. Para la gente que está en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos diferentes. Pero si no somos diferentes a los del mundo, no vamos a hacer ninguna influencia. Y no servimos como cristianos. ¿Eso quiere decir que esa persona ha sido discipulada mal? ¿O es que nunca ha sido discipulada? Por eso, gloria a Dios, ese es, gloria a Dios, el trabajo de un pastor, formar discípulos. Gloria a Dios, como lo estamos formando aquí, hermanos, en Casa de Oración. Pero lastimosamente hoy día, ¿cómo son las prédicas? Dios te quiere bendecir. Dios te quiere hacer rico, Dios te quiere dar un mejor trabajo, un mejor negocio. Saca el campeón que hay en ti, tú eres exitoso. O te hablan de pura profecía. Si el Señor me ha mostrado que tu negocio va a crecer y vas a tener una cadena, una sucursal de tiendas. O algunos, gloria a Dios, solamente hablan de liberación y ni siquiera saben lo que es liberación, hermanos. Gloria a Dios. Ni siquiera saben lo que es guerra espiritual. O hay algunos que te hablan solamente y el Señor va a venir y están calculando tal año, tal fecha, tal día. Hermanos, ¿de qué sirve eso? Muchos quieren descubrir quién es el anticristo, quién es. ¿Será Bill Gates? ¿Será Warren Buffett? Dicen que es Putin. Él va a ser el anticristo. Y cosas, hermanos, que no va a afectar a tu salvación. Ya se los he dicho muchas cosas. Es bueno tener conocimiento de escatología para que no nos tomen por ignorantes y para que principalmente no nos engañen. Pero ese no es el enfoque, hermanos, del cristianismo. ¿Cuál fue el enfoque? ¿Cuál fue el mandato de Jesús? Formar discípulos. Porque tú crees que Dios va a decir, a ver, ese día en el juicio, a ver, ¿quiénes sabían quién era el anticristo? Yo sabía, Señor, era Bill Gates. Pasa al cielo. ¿Crees que te va a decir eso? A ver, ¿cuántos sabían
sabían qué año y qué día iba a volver. Yo sabía, pasa al cielo. No. Si tu vida no cambia, si tú no eres diferente, si tú no eres una influencia para las personas que están a tu alrededor, no sirve de nada. Te vas a ir al infierno. Si no hay un cambio, si no hay una transformación, si sigues siendo el mismo hipócrita, el mismo malo, si sigues siendo el mismo mentiroso, el mismo incrédulo que no confías en Dios, estás perdido. Eso es lo más importante. Gloria a Dios. Que cuando venga el Señor, te vea como un verdadero discípulo, amén, haciendo su voluntad. Por eso Jesús mismo dijo: no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga mi voluntad. ¿Están entendiendo? Y la voluntad de Dios es que seamos discípulos. Aleluya. Entonces, el discípulo tiene la capacidad y la cualidad de ser influencia para otros. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, gloria a Dios, de nuestra vida cotidiana, gloria a Dios, de que es una señal de que ya somos verdaderos cristianos y por tanto somos sal, somos una influencia. Colosenses capítulo 4, versículo 6. ¿Sabían que muchos cristianos no saben contestar a una pregunta? ¿No saben reaccionar en una plática? ¿Sabían eso o no? Gloria a Dios. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Miren lo que dice. ¿Cómo tiene que ser un verdadero discípulo? Sean vuestras palabras siempre con gracia. ¿Qué dice? Sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Te toca alguien en la puerta, o en la calle, o en tu trabajo. Y la gente del mundo, hermano, tiene pues la característica de ser agresiva, ser prepotente. Y a ellos no se les puede exigir nada. ¿Por qué? Porque no son discípulos de Jesús. Y se acerca, gloria a Dios, a un compañero de trabajo que entre comillas es cristiano. Oye, Quinteros, dice que tú hiciste esto. ¿Cómo tiene que contestar el cristiano? Amigo, disculpa, por favor, quisiera que hablemos y que no estemos gritando. ¿De qué se me acusa? ¿Cuál es el motivo de su queja? ¿Sí o no? Esa sería, la sabiduría sabia, correcta, con sal, que se le debía dar. Pero imagínate el supuesto cristiano. ¿Qué cosa? ¿Por qué me estás diciendo a mí? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué quieres? O vamos afuera y arreglamos a puños. ¿Será esa la respuesta que debe dar un cristiano, entre comillas? ¿No? O cuando está ahí en la casa, y llega el papá del trabajo ahí. Oye, papi, ¿qué? Estoy cansado, no me molestes. ¿Esa será la actitud correcta de un cristiano que es sano? No. O de una mamá que está apurada en cocinar y está renegada. Mamita, por favor, en serio. ¿Qué pasa? No me molesta, va a llegar tu mamá. ¿Será esa la respuesta con sal que enseña la palabra? No. Porque nosotros tenemos que ser diferentes. ¿Por qué? Porque somos sal. Escuchen, vuelvo a repetir. Los discípulos somos la sal de la tierra. Somos el condimento más importante. Gloria a Dios. Y una de las propiedades de la sal es, ¿qué? La conservación. Gloria a Dios. Pero ¿cómo se aplica esto al discípulo? ¿Qué cosa vamos a conservar, pastor? ¿Qué cosa vamos a guardar? Hermanos, nosotros como sal de la tierra tenemos que conservar, preservar, guardar, ¿qué? Las verdades del Evangelio. Es decir, la palabra de Dios. Dar la interpretación de la Biblia lo más certero y correcto posible. ¿Sí o no? Amén. No podemos quitar ni aumentar la palabra de Dios. Porque cuando se aumenta, ¿qué pasa? No sirve. Se arruina, se vuelve infértil.
Pero cuando se la quita se hace desabrida. Ay, tiene que ser tal y como dijo el Señor. Tiene que ser la medida exacta, lo más correcto que podamos. Mateo capítulo 16, versículo 6. Miren la enseñanza de Jesús para sus discípulos. Mateo capítulo 16, versículo 6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué dijo guardaos de la levadura? Aquí, hermanos, cuando está diciendo guardaos de la levadura, ¿de qué está hablando? De la doctrina. Porque la doctrina de los fariseos no estaba preservada con sal, sino que se había corrompido. Ahora ya no solo era la palabra de Dios, era la palabra de Dios más sus tradiciones. Habían aumentado, habían disminuido, gloria a Dios, de la doctrina bíblica, los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, y no estaban predicando ni enseñando fielmente la palabra de Dios. Pues cuídense. Y es lo mismo hoy día, hermanos, porque muchos, gloria a Dios, aleluya, han cambiado el evangelio de Cristo. Para llenar las iglesias, la han mezclado, gloria a Dios, aleluya, con psicología, lo han mezclado con motivación, gloria a Dios. Y muchos piensan que esa es la palabra de Dios, pero esa no es la palabra de Dios. Solamente son métodos humanos para llenar las iglesias de personas. ¿Por qué? Porque te dicen: hermano, estás tú enfermo, te quieres sanar, ven, esta noche vas a recibir tu milagro, tu sanidad. Hermanos, y esos hombres hablan en nombre de Dios, desprecian la soberanía de Dios, porque si Dios quiere, lo sana, ¿sí o no? Amén. Pero si Dios no quiere, no lo sana. Así como a Pablo tenía un problema en los ojos y le rogó 3 veces al Señor: Señor, sáname de este problema que tengo en mis ojos. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Te imaginas si hubieran estado uno de estos falsos profetas, apóstoles del día de hoy? Ven, Pablo, ven, esta noche vas a recibir tu milagro. Ahora, vamos a suponer, si es que Pablo hubiera recibido ese milagro de sanidad, ¿qué hubiera pasado? Pablo se hubiera salido de la voluntad de Dios. Porque, como dice en Romanos 8:28, y sabemos que todo lo que les pasa a los que amamos a Dios nos ayuda para bien. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha predestinado para formarnos a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios nos ha trazado un destino, y en ese destino Él controla todo. Él gobierna ese destino. Y todo lo que nos vaya a pasar en ese camino que nos ha trazado Dios, sea bueno, sea malo, siempre va a obrar para nuestro bien. Y ese tiene que ser nuestra paz, nuestro consuelo. Porque en ese momento de dolor, ese momento de sufrimiento que estamos pasando, es para formarnos a la imagen de Cristo. Y eso es entre los discípulos, entre los cristianos, no entre la gente del mundo. Porque la gente del mundo anda sin propósito, vive sin propósito, y cuando muere, muere sin propósito. Pero el verdadero discípulo, el cristiano, tiene una vida con propósito. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces esa es la diferencia. Por eso no podemos ni añadir ni quitar a la palabra de Dios. Y se tiene que predicar tal y como ha sido enseñada. Por eso es que uno, cuando va a ser pastor y tiene el llamado de pastor, tiene que prepararse, tiene que estudiar. No como ahora, porque los pastores de hoy día están faltando 5 minutos, 10 minutos, y ni siquiera estudian la Biblia y sacan un mensaje semanal. Porque en estas iglesias no hay otro mensaje que no sea el de hablar de dinero, ¿sí o no? Y cada semana es eso. ¿Cuántos quieren prosperar, hermanos? Y aquí Dios me está diciendo y me está mostrando que cada uno puede dar a $300. Así que pasen, hermanos, hagan su fila. Y ese tipo de mensajes también pues revela
la clase o la condición de corazón que tienen esos que están en esa iglesia. Porque muchos que van a esas iglesias no es que vayan por amor a Cristo, sino van porque tienen el mismo corazón de esos hombres avariciosos, donde no aceptan la voluntad de Dios, donde no aceptan la soberanía de Dios y solamente quieren dinero, quieren progresar, quieren enriquecerse, quieren hacer muchas cosas malas. Gloria a Dios, para jactarse en este mundo y decir: yo tengo, yo hago esto, yo hago aquello, igual que esos. Y se jactan que yo tengo mi auto, que yo viajo en avión, que yo me alojo en los mejores hoteles, 5 estrellas, 7 estrellas. Pero Dios no nos llamó a eso, hermanos. Y hoy día el mensaje se ha corrompido. ¿Están entendiendo o no? Amén. Pero Filadelfia es el prototipo de la iglesia que el Señor espera. Glorioso. Y esta es su característica. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Miren lo que dice el Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Y yo conozco tus obras, porque el Señor lo conoce todo. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Gloria a Dios. Hicieron 2 cosas los cristianos de Filadelfia. Número 1, has guardado ¿qué? Mi palabra. O sea, no has cambiado mi palabra, no has torcido mi palabra, no la has traicionado. Has guardado, has conservado, has preservado mi palabra. Eso quiere decir que en Filadelfia se predicaba la palabra de Dios tal y como ha sido enseñada. ¿Están entendiendo? No como ahora, que han torcido y han hecho lo que han querido con la palabra de Dios. Pregunta: ¿qué conserva los alimentos? La sal. Y cuando Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra, ¿qué quiso decir? Que nosotros somos el ejemplo. Que nosotros vamos a conservar, vamos a defender, vamos a proteger ¿qué? La palabra. ¿Al pastor Marco Quinteros? No. ¿A casa de oración? No. No. ¿Qué cosa vamos a defender y vamos a guardar? Las verdades del Evangelio. Gloria a Dios. No las tenemos que cambiar, hermanos. Y a mí muchas veces me dicen: pastor, sus prédicas son duras. Si traería aquí unos jóvenes, imagínense, vamos a traer a las ositas cariñositas aquí para este domingo. Esto se llena, ¿sí o no? Y si aquí te entran los jóvenes como en otras iglesias, así bailando el rap, bailando el reggaetón, esto se llena de pura cabras. Pero yo no puedo hacer eso, porque la Biblia dice que no vamos a cambiar. Vamos a defender su palabra, vamos a preservar su palabra tal y como es, ¿sí o no? Y vamos a mantenernos fieles a lo que la Biblia dice. Eso es lo que quiere decir que nosotros somos sal. ¡Aleluya! Entonces, para que no se fermente, para que no se eche a perder, gloria a Dios, los alimentos, se le echaba sal. Entonces, para que la palabra de Dios no se corrompa, no se fermente, no se eche a perder, nosotros los cristianos tenemos que guardar, preservar, defender las verdades bíblicas. Porque lastimosamente hoy día se ha fermentado, se ha corrompido, se ha pervertido, se ha echado a perder las verdades del Evangelio. ¿Sí o no? Da pena, porque en muchas iglesias ya no predican la palabra de Dios. Han hecho una mezcla y te sacan 2 o 3 versículos, simplemente ese es un maquillaje y te comienzan a hablar psicología y motivación. Pero esa no es la palabra de Dios. La segunda cosa que hicieron los cristianos de Filadelfia fue ¿qué? No has negado mi nombre. Y hermano, y esa es una característica en el verdadero discípulo. Porque aquel que niega que es cristiano, oye, ¿vos eres cristiano? No, yo no soy cristiano. Simplemente soy simpatizante y algunas cositas, pero yo no soy cristiano. Estás chao. O en el trabajo, a ver, ¿quiénes son cristianos? Calladito para que no te abuchen.
Porque cuando dices yo soy cristiano, te escuchan, aleluya, cristianitos. Pero no estás negando al hombre, no estás negando a la iglesia. ¿Sabes qué? Estás negando a Dios. Y estás perdido porque Jesús mismo advirtió respecto a eso. Cualquiera que me niegue, yo también lo negaré ese día delante de mi Padre. ¿Sí o no? Entonces, estas dos cosas espera el Señor de sus discípulos: que guarden su palabra celosamente y la defiendan, aunque eso provoque persecución y ataques físicos o verbales, como lo vimos la semana pasada. Porque a los verdaderos discípulos siempre nos van a agredir, siempre nos van a decir de todo. Gloria a Dios. Y jamás neguemos el nombre de Cristo. Por eso los llamamos cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Y eso hacemos. ¿Por qué? Porque somos la sal. Gloria a Dios. Pero no queda ahí. Ya hemos dicho que la sal, gloria a Dios, y ese sacrificio que hacían en la antigüedad, tiene un simbolismo. Es decir, la sal habla de un pacto, de un compromiso eterno, duradero. Y eso significaba que se iba a conservar ese pacto. En el Antiguo Testamento, ya lo hemos dicho hace un momento, antes de sacrificar al animalito, ¿qué hacían? Le cortaban la cabeza, derramaban la sangre y le derramaban sal. Gloria a Dios. Aleluya. Y ese era un sacrificio eterno, duradero. Y Dios dice: yo guardo mi palabra, yo voy a cumplir lo que dije, la voy a preservar, yo no me voy a echar para atrás. Esa es la sal del pacto. Y habla de algo eterno y consagrado, de las promesas que Dios hizo ¿a quiénes? A los judíos. Pero los judíos también se comprometían a consagrarse solamente a Dios y a obedecerle y serle fiel, y le decían: por toda eternidad tú eres mi Dios, caminaré contigo, viviré como tú quieras que viva. Esto era en el Antiguo Testamento. Pero ¿los judíos cumplían sus promesas que le hacían a Dios? No. Siempre tras ídolos, siempre tras otros dioses, siempre rebeldes y todo eso. Pero Dios se mantuvo fiel. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 67. Y lo vamos a leer hasta el 72. Y aquí está hablando el sacerdote Zacarías. Era el papá de Juan el Bautista. Miren lo que dice. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo. Todo lo que Dios le había prometido a Israel había cumplido Dios. Una de las promesas era que de Israel iban a ser el Mesías, y se cumplió. Pero lastimosamente, por su infidelidad, Dios les quitó ese privilegio y se la dio ¿a quiénes? A la iglesia gentil. Ahora, ¿cómo es el pacto con la iglesia gentil? Mateo capítulo 26, versículo 28. Te alabamos, Señor. Bendito sea tu nombre. Mateo capítulo 26, versículo 28. Mira lo que dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Qué quiere decir esto? Dios ofreció a su Hijo Jesús en sacrificio. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para remisión de los pecados del hombre, ¿sí o no? Y Jesús lo selló con su sangre, con un nuevo pacto. ¿Se acuerdan que cuando ofrecían el sacrificio tenían que derramar un corderito y derramar la sangre? Jesús es nuestro cordero inmolado, nuestro cordero santo. Gloria a Dios, aleluya. Pero
aquí surge una pregunta. ¿Cuál es la sal que preserva ese nuevo pacto? ¿Alguien me puede decir? ¿Saben cuál es la sal que preserva el nuevo pacto? La palabra de Dios. Ustedes saben que Dios no cambia, que Dios es el mismo de ayer, hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. Miren lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 35, una página atrás. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Es decir, las promesas de Dios son como la sal. Dios, que preservan, ¿qué? Las promesas que Dios hizo a sus hijos. ¿Están entendiendo? Voy de nuevo. Dios ofreció a su hijo en sacrificio por los pecados, ¿cierto? Amén. Y lo selló con un pacto eterno por medio de su sangre. Y su palabra es quien conserva y preserva sin corrupción el pacto que hizo Dios con sus hijos. El pacto de sal, el pacto eterno. Y es así como Dios nos asegura que conservará las promesas que nos hizo. La vida eterna, gloria a Dios. Nuevos cielos, nueva tierra. Que cuando estemos allí, vamos a tener un cuerpo nuevo. Ya no vamos a enfermarnos, ya no vamos a llorar, ya no vamos a andar preocupados. Gloria a Dios. Y que vamos a vivir por toda la eternidad allá. Gloria a Dios. Y eso es incorruptible. Eso es incambiable. ¿Por qué? Porque es un pacto de sal. Ese es un pacto eterno. Gloria a Dios. Nada lo puede corromper. Gloria a Dios. Como dijo Pablo en Romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Gloria a Dios. Porque Dios va a cumplir esas promesas. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, lo que nos corresponde. Por ejemplo, aleluya, muchos dicen: Señor, gloria a Dios, yo creo en ti. Pero ¿estás, gloria a Dios, aleluya, cumpliendo la parte que a ti te corresponde? Creyendo lo que Él dice. Por ejemplo, cuando Él dice: buscad el reino de Dios y su justicia primeramente. Ese es el orden. Primero Dios, su justicia, su palabra, las cosas de Dios, y lo demás viene por añadidura. ¿Estás cumpliendo eso? ¿O es que haces al revés? Primeramente tus cosas, el mundo, tu trabajo, todo, y Dios está en tercero, cuarto, y la justicia de Dios todavía está más atrás. ¿Ah? O te pregunto, ¿tú le crees a Dios cuando te dice: yo siempre estaré contigo? Amén. ¿Ah? ¿Le crees? ¿Le crees con todo tu corazón? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque a veces he escuchado a cristianos que yo estoy solo, no tengo padre ni madre ni pesito que me ladre, estoy solo en este mundo. ¿Por qué? Porque no creen, no están haciendo su parte. Gloria a Dios. O cuando Dios te dice: hijo, cualquier cosa que te vaya a pasar va a ser para tu bien. Te estoy formando a la imagen de Cristo. Y cuando te pasa algo malo, ¿crees esa promesa? ¿O te estás quejando? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo, Señor? Si no peco, no hago nada malo, no tomo, no bebo, ¿por qué a mí? Entonces, lastimosamente, muchos cristianos el día de hoy no están cumpliendo la parte que les corresponde. Y dudan. Otra de las promesas que dice es que nosotros ya somos salvos. Y por más que en nuestra vida pasada hayamos hecho muchas cosas malas, Él nos perdonó. ¿Pero le crees? Porque hay cristianos, cuando les pasa algo, comienzan a decir: parece que Dios no me ha perdonado a mí, parece que Dios no me ama, por eso sigue pasándome lo que me pasa. Entonces no estás cumpliendo con tu parte. Es mentira cuando dice: Señor, yo creo en ti. Mentira. Y estás rompiendo el pacto, tú estás fallando. ¿Sabían que la sangre de Cristo es incorruptible? Y es totalmente eficaz. Es la misma sangre que salvó a los apóstoles.
a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Felipe, a Mateo, a Tadeo. La misma sangre. Es la misma sangre que salvó a los cristianos de los primeros 300 años. Esa misma sangre nos salva, no caduca, no envejece. ¿Por qué? Porque es un pacto eterno que Dios va a cumplir. ¡Aleluya! De la misma forma, su palabra sigue conservando sus promesas. Cuando les dijo, gloria a Dios, Jesús, antes de ser llevado al cielo, a sus apóstoles y a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa misma promesa que les hizo a Pedro, a Pablo, a todos los apóstoles, a todos los discípulos, es la misma que nos ha hecho a nosotros. Eso no cambia. Él está con nosotros, ¿sí o no? Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra sigue conservando sus promesas. Aleluya. Vean el poder de conservación que tiene la palabra de Dios a través de los siglos. No cambia. Es incorruptible. Pero qué pena que ya no haya esa conservación en sus hijos, que se han olvidado que son salvos, porque ellos son los que fallan, los que rompen el pacto, así como los israelitas. Pregunta: ¿cuántos quieren ser salvos? Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces guarda, preserva el pacto que tienes con Dios. Haz tu parte, lo que a ti te corresponde, y sé una influencia en este mundo. Guarda, preserva las verdades bíblicas y no te hagas insípido, no te hagas insípida. ¿Por qué? Porque vas a caer en descrédito. Gloria a Dios. Ya para terminar, volvamos a Mateo capítulo 5, la última parte. Aleluya. Versículo 3. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y hollada significa pisada por los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un cristiano pierde la sal, se hace insípida, ya no va a ser influencia para los de fuera. Y lo van a pisar los hombres de allí, los impíos. ¿Por qué? ¿Qué se cree este pues? ¿No le ves? Habla de Cristo borracho, habla de Cristo tiene su amante, habla de Cristo se va al carnaval a aplaudir a los diablos, habla de Cristo y es un bocón, habla malas palabras y te van a pisar porque te has hecho insípida, ya no tienes influencia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cristianito! ¿Qué es cristiano? ¡Ja, ja, ja! Mírate tu forma de vestir. Hermanos, aún nuestra forma de vestir tiene que ser en santidad, cubriéndonos, guardándonos, hermanos. Gloria a Dios. Las hermanas, gloria a Dios, vístanse con pudor, con prudencia. Los varones de la misma forma, cuando van a salir a las calles, no sean piedra de tropiezo para otros, porque si no te vas a hacer insípida. Mira aquella hermanita con su minifalda. Se van a mofar, se van a reír de ti, te van a pisar, te van a hollar. ¿Por qué? Porque no eres influencia. Mira que el cristianito se cree cristianito, rapero, con su bling bling, con sus dos aretes en sus dos orejas. Parece un homosexual. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué va a ser cristiano? ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, hemos perdido la influencia. El varoncito, vístase como varón, con pudor. De la misma forma la mujer con pudor, guardando su cuerpo. Y aún en tu forma de hablar. ¿Te imaginas eso, hermano? Hijo de tal, hijo de cual. Ajo, pimienta. ¿Qué te van a hacer? Qué mal hablado, qué boca tan sucia tiene este. ¿Qué va a hacer, hermano? Esto es lo que está diciendo. Y van a ser hollados por los hombres. Porque los mismos de allá afuera se van a reír, les van a criticar, se van a burlar de ustedes. ¿Por qué? Porque han perdido la sal.
Porque han dejado de ser sal, han dejado de ser una influencia para los demás. Pero cuando alguien es un verdadero cristiano, un verdadero siervo de Dios, es sal, va a ser influencia. Porque va a decir ese hombre, esa mujer es diferente. Ahí está en su forma de hablar. Si se niega también ni se le nota, sabe cómo aguantar, contener. Mira cómo se viste. Es fiel a su esposa, es fiel a su esposo. Este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios. Pero si no, ya sabes lo que te espera. Los hombres de afuera mismo te van a hollar, te van a pisar. Por eso es que los cristianos, los discípulos, somos sal de la tierra. ¿Entendieron, hermanos? Amén. Espero que sí.